Así es, Tito Jara está con nosotros. Ya conocemos el guión de la película, sabemos de qué se trata la historia. Dejémonos con la inquietud para que la gente lo vaya a ver, qué es lo que se necesita para apoyarlo. El cine ecuatoriano requiere de salas llenas que de alguna manera conozcan el trabajo y que además pues lo financien, que es lo importante. ¿Cómo se hace esto? ¿De dónde nace el tema de hacer cine en este país, en América Latina, que es bastante difícil? Gracias por la invitación, Carlos. De la necesidad de contar historias, y yo creo también de la necesidad de contar historias locales, comunes a la cotidianidad de los ecuatorianos. Yo siempre quise hacer cine y busqué la posibilidad de hacerlo de cualquier forma, acercándote a la empresa privada, a las instituciones estatales. Te contaba que gracias a la creación de la ley de cine, de que existe un Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Cine, esta película es una realidad, ¿no? Entonces me siento beneficiado de todo ese nuevo contexto en el que los nuevos cineastas están creando sus nuevas producciones. Ecuador tiene la capacidad en artistas, en talento, en camarografía. Vi las tomas, la realización, lo poco que se ve de la película, perfectamente impecable, ¿no? Sí, tiene la capacidad técnica de sobra para realizar largometrajes. El año anterior se grabaron 6 largometrajes en el Ecuador. Sí. Estamos avanzando, ¿no? Muchísimo. El nivel de aceptación de la ciudadanía, ¿no? Es muy bueno, sentimos la expectativa de la gente a través de los medios de comunicación, a través de nuestro YouTube, a través de nuestra página web. Pero también sentimos que cierto público está en contra de los planteamientos que se ponen en la película. Por ejemplo, les quería comentar que el día viernes alguien ingresó a nuestra página de Facebook, la craqueó y la borró. Y nos parece extraño. Queremos conversar sobre ciertas cosas y queremos que quienes están en contra de ella nos las digan y ya lo veamos. Dice, la película está realizada en tono de burla. Me llamó la atención de la forma de ser y actuar de la clase media quiteña. Planteo una apreciación subjetiva de ello. ¿No será uno que se siente aludido, el que borró la película? Seguramente, no sé, pero queremos comprender esas circunstancias, y queremos hablar sobre todo de estos temas, ¿no? Por supuesto, esto es una ficción que parte de una visión subjetiva de la realidad que hace el autor. ¿Qué hacer para que este tipo de esfuerzos no sean cosas esporádicas, sino que entremos ya en una mecánica que permita efectuar una serie de por lo menos 12 películas, 12 largometrajes al año y que el país muestre su cine? El Ecuador va en buen camino, hay que tener políticas de Estado de fomento a la cinematografía, es esencial para crear nuestra propia identidad. Los ecuatorianos no estamos muy acostumbrados a vernos reflejados audiovisualmente, vemos cosas de México, Venezuela, Inglaterra, Estados Unidos, entonces eso no ayuda a reflejarnos ni a crear este concepto de identidad ecuatoriana. Como te decía, vamos por buenos caminos, existe un surgimiento de la producción cinematográfica, esperemos que esto se consolide y que estas políticas estatales claras vayan al crecimiento audiovisual. Tito, nos comprometemos para el próximo 1 de abril estar en la sala, invitarlo al siguiente día para que nos comente cómo captó la ciudadanía, porque eso es bueno, importante ver qué dijeron quienes fueron para allá. Esta noche vamos a tratar en lo posible de estar en la sesión esta que van a presentar solamente para prensa y analistas, así que mucha suerte a tus espaldas. Muchísimas gracias, le invito al público a que vea la película y sí, que saquen sus propias conclusiones. Se le va a entregar un cholómetro a cada uno de los que ingresen. Ya se están entregando cholómetros por toda la ciudad.